Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Ya habíamos visto que pueden haber algunos problemas dentro de las gramáticas, entre ellos la ambigüedad. Sí. Habíamos dicho que una gramática es ambigua cuando se obtiene dos árboles de análisis sintáctico diferentes, ¿sí? Tanto, analizando tanto por la izquierda como por la derecha. También el tema de la asociatividad, es decir, que debemos decir por dónde se va a asociar un operador, si es que es asociativo por la derecha o por la izquierda. Tenemos que la precedencia, es decir, cuál es, se debe ejecutar primero. Y la aparentización, también cuando evaluamos expresiones, utilizar paréntesis. Entonces, esas son algunas pautas que debemos tomar en cuenta para el tema de las gramáticas. Bien, ahora vamos a ver un poco lo que es el análisis sintáctico lineal. Entonces, eh, una vez que nosotros ya tenemos las gramáticas, sí podemos utilizar, podemos empezar a hacer análisis sintáctico. ¿Sí? Entonces, como bien lo dice ahí, hay algunos algoritmos de análisis sintáctico, incluso para gramáticas ambiguas. Eso quiere decir que también hay algoritmos que no necesitan que las gramáticas no sean ambiguas. Pero el coste computacional es muy alto, del orden N3. No sé si le dieron a ustedes complejidad computacional. Ahí se analiza el tema del orden y de la complejidad de un algoritmo. Pero bueno, es del orden N a la 3. Eso quiere decir que ya es exponencial. Por lo que debemos modificar un poco nuestra gramática, si es necesario, para que podamos utilizar un algoritmo de menor coste computacional, ¿sí? Un algoritmo de coste lineal. Entonces, si conseguimos nosotros eliminar la ambigüedad de nuestra gramática que vamos a utilizar dentro de nuestro analizador sintáctico, podemos utilizar dos estrategias. Primero, el análisis sintáctico descendente o el análisis sintáctico ascendente. Entonces, ¿qué es el análisis sintáctico descendente? Si no me equivoco, ustedes debieron haber visto análisis de árboles en programación o en estructura de datos. Entonces recuerdan que se podía hacer análisis de árboles en profundidad, en anchura, ¿sí? Entonces el análisis descendente es aquel análisis que se parte de la raíz del árbol, en este caso del árbol de análisis sintáctico, y vamos aplicando reglas por la izquierda para obtener una derivación por la izquierda del símbolo inicial. ¿Sí? Para saber la regla a aplicar, vamos leyendo los tokens de entrada. Entonces, cada vez que vamos o que necesitamos saber qué regla vamos a aplicar, debemos ir leyendo los tokens. Eso quiere decir que este análisis lo que hace es ir pidiendo los tokens para poderlos ir analizando de acuerdo a las reglas que nosotros tenemos en nuestra gramática. Entonces, el análisis descendente se parte de la izquierda, perdón, de la raíz del árbol y vamos aplicando reglas por la izquierda para obtener una derivación por la izquierda del símbolo inicial. Para saber la regla a aplicar, como ya decíamos, vamos leyendo los tokens de entrada y de esta manera construimos el árbol de análisis sintáctico, recorriendo el árbol en profundidad de izquierda a derecha y tendremos las hojas, en las hojas los tokens ordenados. Entonces, ¿cómo sabemos si un token, perdón, una sentencia de tokens están correctamente escritas? Recuerden que el análisis léxico lo que hacíamos era reconocer si todos los símbolos que teníamos en nuestro código eran los símbolos, todos los símbolos que teníamos en nuestro código eran símbolos que podían ser reconocidos por el lenguaje. Después de ese análisis léxico que nosotros teníamos cuando reconocimos todos los símbolos que sí pertenecen al lenguaje, debemos hacer el análisis sintáctico. Entonces, ¿cómo se hace el análisis sintáctico? Se envían token por token al analizador sintáctico y ese analizador sintáctico va a ir construyendo un árbol sintáctico, ya sea ascendente o descendente. Entonces, si lo hace de la forma descendente, va a empezar a analizar por la raíz del árbol, ¿sí? Y cada vez que se envíe un token, se va a analizar ese token empezando por la regla de más a la izquierda. Entonces, una vez que nosotros hemos obtenido todos los tokens necesarios para poder analizar todos los tokens necesarios, ¿sí? Y hemos tenido esos tokens en las hojas de nuestro árbol, decimos que esos tokens están correctamente ordenados o que son sintácticamente correctos, ¿sí? La otra forma de realizar el análisis de estos tokens es hacerlo con un análisis ascendente. Entonces partimos de la cadena de entrada y vamos construyendo el árbol a partir de las hojas para llegar a la raíz.
Entonces, recuerdan que cuando ustedes hacían análisis de árboles, podían hacerlos en profundidad, partiendo de la raíz hacia las hojas, ¿sí? O podían hacer ascenso a la colina, que es partiendo de las hojas hasta la raíz. Entonces, este análisis descendente partimos de la cadena de entrada y vamos construyendo el árbol a partir de las hojas. Es decir, desde los tokens que queremos reconocer, vamos partiendo hacia arriba para saber si están correctamente ordenados estos. Los partimos de las hojas para llegar a la raíz. Si recorremos el árbol generado, como en el caso anterior, encontraríamos los tokens ordenados. ¿Qué es lo que pasa? Para los dos métodos es suficiente recorrer la cadena de entrada una sola vez. Eso quiere decir que con una sola vez que recorramos nuestra cadena de entrada o nuestro código o nuestra línea de código, sí, es suficiente para poder saber si está correctamente ordenado. Por lo tanto, con una sola pasada existen dos métodos para crear un árbol de análisis sintáctico, siempre que la gramática no sea ambigua. Entonces, lo primero que debemos hacer es quitar la ambigüedad de nuestra gramática. Y eso es ya una parte que ustedes van a tener que consultar como un trabajo autónomo, cómo quitar la ambigüedad de una gramática. Y para adelantarles este tema, recuerdan que nosotros en Autómatas y Lenguajes Formales habíamos utilizado un libro, este libro, no sé si lo tienen en digital, este libro de Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales de John Crawford. Hop, perdón. ¿Sí? Entonces aquí, este libro que estaba en la biblioteca de la universidad, y yo aquí lo tengo en digital, tiene también, o nos habla acerca de un método de cómo quitar la ambigüedad en las expresiones, perdón, en las gramáticas. Entonces, aquí está cómo derivar, en el capítulo 5, cómo hacer los árboles de derivación, y a la ambigüedad de las gramáticas. Entonces, por aquí. Pues en este capítulo nosotros podemos observar cómo se deriva por la izquierda, por la derecha, y cómo podemos quitar la ambigüedad de nuestras gramáticas. Aquí hacemos los árboles de derivación. Hacia acá abajo está las inferencias de los árboles y por aquí vamos a poder observar ya, pues la aplicación de las gramáticas libres del contexto. Ya, entonces aquí está ambigüedad en las gramáticas. Entonces, ¿cuándo es una gramática ambigua? Ya sabemos cuándo una gramática es ambigua, cuando si hacemos el árbol por la izquierda y por la derecha, nos dan dos diferentes árboles. Aquí están dos diferentes árboles, ¿no? Entonces, y aquí está cómo se puede eliminar la ambigüedad de las gramáticas. Sí, entonces aquí podemos consultar cómo vamos a eliminar la ambigüedad de las gramáticas para que nosotros podamos crear ya gramáticas que no son ambiguas. ¿Sí? Entonces ya este es un trabajo que les queda a ustedes para que podamos quitar la ambigüedad de las gramáticas. Bien. Entonces, continuando. Sí, decíamos que para poder hacer un análisis sintáctico lineal, lo primero que tenemos que hacer es quitar la ambigüedad de nuestras gramáticas. Bien, una vez que nosotros quitamos la ambigüedad de nuestras gramáticas, podemos hacer un análisis descendente o un análisis ascendente. Sí, si hacemos un análisis descendente, partimos de la raíz a las hojas y un ascendente de las hojas a la raíz. Bien, entonces decíamos que por lo tanto, con una sola, dice, para los dos métodos es suficiente recorrer una sola vez la cadena una sola vez. Por lo tanto, con una sola pasada existen dos métodos para crear un árbol de análisis sintáctico, siempre que la gramática no sea ambigua. Pero no todas las gramáticas se dejan analizar por estos dos métodos. Entonces, las gramáticas del tipo LLK se pueden analizar en tiempo lineal por el método de análisis descendente y las de tipo LRK lo hacen por el análisis ascendente. Entonces, las gramáticas LLK se analizan con el análisis descendente y las gramáticas de tipo LRK se analizan con el análisis sintáctico ascendente. Entonces, ¿qué son estas gramáticas LLK y LRK? La primera L significa la secuencia de tokens que se analiza de izquierda a derecha.
Entonces, los tokens se van cuando es L, es de izquierda, de left, right, ¿no? Desde la izquierda a la derecha. Y la segunda L significa por dónde derivo. Entonces aquí analizo la regla por la izquierda y aquí derivo por la izquierda. Aquí analizo la regla por la izquierda y aquí derivo por la derecha, porque es left, right. ¿Sí? Entonces la primera L significa que la secuencia de tokens se analiza de izquierda a derecha y la segunda letra L o R significa que la derivación es por la izquierda o por la derecha. El número K significa el número de símbolos de entrada que es necesario conocer en cada momento para realizar el análisis. Entonces, el símbolo K va a representar el número de símbolos que vamos a necesitar para poder hacer nuestra análisis, tanto ascendente como descendente. Bien, después de eso, eh, vamos a verlo esto más detallado más abajo en un capítulo aparte cada uno. Bien. Después podemos utilizar también diagramas de sintaxis. Entonces, ¿qué son los diagramas de sintaxis? Los diagramas de sintaxis son grafos dirigidos donde los elementos no terminales de la gramática aparecen en rectángulos y los terminales son círculos o elipses. Entonces, para poder hacer nuestro análisis sintáctico lineal, podemos utilizar diagramas de sintaxis. Entonces, ¿qué son los diagramas de sintaxis? Son grafos dirigidos donde los elementos no terminales de la gramática aparecen como rectángulos y los terminales como círculos o elipses. Entonces, todo diagrama de sintaxis se supone que tiene un origen y un destino, aunque no se dibujan. Se supone que el origen está a la izquierda y el destino a la derecha. Por ejemplo, aquí tenemos unos diagramas de sintaxis. ¿Sí? Dice, sea A y B dos terminales o no terminales. Un arco entre A y B significa que a A le puede seguir una B. Esto de aquí. A una A le puede seguir una B. ¿Sí? Por lo que una manera de representar todas las sentencias válidas es ver los diferentes caminos que hay entre A y B. Esto más o menos es como un autómata, ¿no? Que es un diagrama, ese es un diagrama dirigido. Para ver si una sentencia es válida sintácticamente no tenemos más que comprobar si se puede ser representada por un camino válido. Es decir, que tenemos que ver si es que la sentencia que nosotros tenemos puede ser leída por uno de estos diagramas de sintaxis o por uno de estos autómatas que tenemos aquí, ¿no? Cualquier diagrama de notación NBF, que es Bacán, Backhoe, No for, tiene su correspondiente diagrama de sintaxis y encontrarlo sencillo, al contrario, o el contrario no es tanto, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener ya nuestras gramáticas en esta forma que tenemos acá arriba, que habíamos visto, y es sencillo poder representar estas gramáticas en estos diagramas de acá abajo de sintaxis. Por ejemplo, aquí tenemos A por B. ¿Cómo se representa A por B? Es una A seguida de una B. Este es el inicio y este es el fin. Entonces, siempre dice que después de una A hay una B. Aquí tenemos A o B. ¿Cómo se representa? A o B. Entonces, tengo dos caminos. Me puedo ir por A o me puedo ir por B. No sé si es que tengo un anotador. La última vez quise ocuparlo, pero no pude. Bueno, entonces aquí tengo A y B. Entonces tengo A, después sigo una B siempre. Aquí tengo A o B, ¿cómo se representa? Y siempre van a estar en un rectángulo, los no terminales. Entonces aquí tengo A por aquí o B por acá. Aquí tengo A y vacío. A o vacío. Entonces vacío por aquí. Del inicio al final no llevo nada. Y A por acá. Es A o vacío. A al asterisco, ¿cómo será? Por aquí vengo, vacío. Recuerden que A al asterisco, ¿a qué era igual? ¿A qué era igual ese conjunto? Al vacío y a todas las combinaciones de A, ¿no? A vacío, A, después dos A's, después tres A's, después cuatro A's. Entonces aquí tengo vacío, una A, dos A's, tres A's y todas las A's que yo necesito. ¿Sí? Aquí que tengo A al asterisco. Perdón, A a la clausura positiva. ¿Qué era igual a la clausura positiva? La diferencia entre A a la clausura positiva y A al asterisco. Que no lleva la vacía. No lo No lleva al incluye. vacío, ¿no? Entonces, si ven, este camino que es el vacío que va aquí, se elimina y como un mínimo elemento tengo la A, ¿no? Esta es la A y cualquier cantidad de A's. A. Entonces, yo puedo representar
mi gramática utilizando estos diagramas de sintaxis y va a ser muy fácil para yo programar. Entonces, digo, pongamos que yo tengo aquí una A y después siempre tiene que seguir una B. Lo que ustedes tenían, después de una palabra reservada puede estar un punto y coma, o puede estar un igual, o puede estar un identificador. Entonces podemos representar nuestras gramáticas utilizando estos diagramas de sintaxis. Entonces dice, una vez que tenemos los diagramas de sintaxis de nuestra gramática, podemos hacer un programa para el análisis sintáctico, de manera que iremos pidiendo al Excel los tokens e iremos viendo si se puede reconocer la secuencia de diagramas correctamente y si no es así, generar el error correspondiente. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que queremos analizar si una determinada lista de tokens, una lista de tokens, recuerden que es un fragmento de código, ¿no? Es correcta sintácticamente. Supongamos que nuestra gramática especifica que una secuencia sea uno o más grupos de sentencias seguidos de un punto y coma. Es decir, esta va a ser nuestra gramática. La sentencia, y solo sí, la sentencia, tenemos la sentencia, el punto y coma. Y esto se puede repetir cualquier cantidad de veces porque está mal, ¿no? Entonces tengo una sentencia, punto y coma, sentencia, punto y coma, sentencia y punto y coma. Bien, al decir esto, mi diagrama de sintaxis sería el siguiente. Aquí tengo mi sentencia y aquí, como este es un punto y coma, es un terminal, tengo un círculo. Entonces los no terminales se ponen en cuadrados y los terminales se ponen en círculos. ¿Sí? ¿Por qué este no es un no terminal sentencia? Porque sentencia puede derivarse, porque esta palabra sentencia puede derivarse en otras palabras, ¿no? En otras palabras, perdón, en otras reglas. Pues sentencia, ¿qué puede ser igual a una sentencia? Cualquier otra cosa. Entonces, no sé, acá abajo debe estar. Sí, que es igual sentencia. Entonces, esta secuencia dice que es igual a la sentencia y punto y coma. Entonces, ¿cómo represento esto en un diagrama de sintaxis? Pues pongo aquí mi sentencia, punto y coma. ¿Por qué lo pongo aquí? Porque esto es un más. Y eso quiere decir que como mínimo debo tener una sentencia y un punto y coma. La sentencia, punto y coma. Y es aceptado está bien compuesto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Más o menos esto, ¿no? Voy a poner aquí. Porque con estoy probando con este de acá de escribir y no puedo escribir con esto que me dijo la última vez el compañero. Aquí puse anotar y no me sale, no puedo escribir. No me acuerdo cómo era para escribir, mejor dicho. Morocho creo que me dijo cómo escribir. Pero bueno, entonces supongamos que yo tengo aquí int, ¿no? Int i, punto y coma. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Mi analizador. Así estamos viendo acá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer mi analizador? Dice que una secuencia está compuesta por una sentencia y un punto y coma. Y yo tengo este diagrama de sintaxis. ¿Qué es lo que hace? Mi analizador, eh, mi analizador sintáctico siempre le pide a mi analizador léxico los tokens, ¿no? Léxico, los tokens. Entonces, ¿qué es lo que hace? Dice el analizador sintáctico, al analizador léxico, pásame el primer token. El primer token que yo le paso, voy a hacer es int, ¿no? Pues me dice, el primer token es un bien. Entonces, dentro de mi gramática, yo le mando, digo que int es una sentencia. ¿Sí? Si es una sentencia, sí. Pues le digo, entonces está reconocido. Pásame el otro token que sería la i. ¿Sí? Sería ahí. Entonces, todo esto va a conformar una sentencia. Una sentencia. Sentencia, ¿sí? Todo esto va a ser una sentencia. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, esta sentencia es un no terminal. Eso quiere decir que esta sentencia debería definirla aquí. Poner sentencia, dos puntos, cuatro puntos, igual. Y decir, la sentencia está conformada, por ejemplo, por palabras reservadas y por un identificador.
Entonces, tomen en cuenta que aquí sentencia es un no terminal. Todavía no está definido. Es un terminal cuando tenemos ya una hoja. Entonces, sentencia digo que es una palabra reservada y un identificador. Entonces, esto, palabra reservada e identificador, conforman una sentencia. Entonces, mi analizador sintáctico le pidió al analizador léxico el primer token, dijo, ¿es una palabra reservada? Sí, ya. Lo analizó con una regla. Después, un i es un identificador, está bien. Este identificador y este i conforman una sentencia. Muy bien. Después de la sentencia hay un punto y coma que es el siguiente token, sí. Entonces, mi analizador léxico dice, ah, está correctamente o sintácticamente bien estos tokens que tú me enviaste, ¿sí? Entonces, es así como vamos a ir analizando. Tenemos nuestras reglas aquí y tenemos también nuestros diagramas. Recuerden que aquí tenemos, lo que están con mayúsculas son no terminales. ¿Qué quiere decir no terminales? O nodos no terminales. Los nodos no terminales son aquellos que todavía pueden seguirse derivando en más terminales. Entonces, sentencia aquí es un no terminal. Pues acá abajo debe haber una regla que te diga cómo se puede conformar una sentencia. Entonces, ponemos sentencia, dos puntos, y lo demás, ¿no? Bien. Entonces, es fácil, una vez que nosotros quitamos la ambigüedad de nuestras gramáticas, empezar a hacer diagramas de sintaxis por cada una de nuestras reglas. Y es fácil programar estos diagramas de sintaxis. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo. ¿Sí? Entonces, miren, aquí vengo con la sentencia. Aquí, si es que mientras el token sea un punto y coma, mando una función error sintáctico para ver si no hay un error sintáctico y si no, pido el siguiente token. Después que pido el siguiente token, obtengo el token y pregunto si esto es diferente de esto que está aquí, EOF, que sería esta parte que está aquí. Bien, el programa anterior dice, hemos supuesto que hay una variable global de la clase token que guarda la información del token actual. Hemos supuesto que hay un método para leer el siguiente token, que es el getToken, para solicitar al Lexer que lea el siguiente token. Hemos supuesto que hay un método para registrar un error sintáctico, que sería este de aquí. Y hay dos terminales, punto y coma y EOF, que sería este que está aquí. Bien, el método sentencia lo crearíamos igual que este método, pero para representar la composición de la sentencia, lo que yo les decía. Miren, aquí ya está, aquí es igual a una sentencia. Entonces, aquí dice que una secuencia está conformada por una sentencia y un punto y coma, pero debe haber una regla que me diga a qué es igual a una sentencia. Entonces, aquí están diciendo que una sentencia es igual a un identificador, debe haber un símbolo igual y un número. ¿Sí? Entonces, así se van concatenando todas las reglas. ¿Sí? Entonces, este sería el identificador, que es ya un terminal, por eso lo ponen aquí en círculo, un igual y un número, que también sería un terminal, porque están en círculos. Entonces, cuando yo envío esta lista int y, ¿sí? Punto y coma, yo empiezo a verificar. Voy a leer una secuencia, pues esa secuencia tiene una sentencia, esa sentencia tiene un identificador, bueno, que sería i igual a número en este caso. ¿Sí? Entonces, miren que para cada una de las reglas que tienen no terminales, en este caso este es un no terminal, debe haber una regla que ya tenga cómo finaliza este no terminal. Entonces, este no terminal finaliza con este identificador que es un terminal, igual un número que es terminal. Entonces, dice, el método secuencia lo crearíamos igual que este método para representar la composición de las sentencias. Para continuar con el ejemplo, supongamos que disponemos de un único tipo de sentencias que sea la asignación y que se represente así. Esta es. El diagrama de sintaxis sería este de aquí. De todos los elementos, donde todos los elementos son terminales, ¿sí? Todos los elementos son terminales. Y el programa para hacer el análisis sintáctico sería este. ¿Sí? Si token es igual a identificador, obtiene el siguiente token. Caso contrario, si token es igual, obtiene el siguiente token. Y si token es igual al número, obtiene el siguiente token. Ahí lo único que hay que comprobar es si ya tenemos el final de nuestra línea o de nuestra sentencia. Entonces, el primer paso para que nosotros podamos empezar a crear nuestro analizador sintáctico es quitar la ambigüedad de nuestras gramáticas. Recuerden que nosotros ya habíamos creado unos patrones, ¿sí? Creo que creamos pocos, ¿no? No debemos tener más de 20 reglas, si no me equivoco. ¿Cuántas reglas? ¿Quién tiene más de 20 reglas en lo que creamos del analizador léxico?
¿Alguien tiene más de 20 reglas? Hola, hola. Hola. ¿Alguien tiene más de 20 reglas en el analizador léxico de las que definimos? No, no es cierto. Tenemos ¿Qué, unas. qué en el diagrama? Sí, no, antes de eso definimos patrones. ¿Se acuerdan que definimos patrones con expresiones regulares? Pero ahí también van, digamos, llave izquierda, llave derecha, también esos o esos descartando esos. Sí, sí, sí. Es así. También, porque esos son terminales, digamos. ¿Sí tenemos más de 20? Eh, Sí. Porque si Ya. es que van así, porque yo tenía individual, digamos, llave izquierda, llave derecha y como una reglita, digamos, que aceptaba solo ese carácter, ahí sí se hacen más de 20. Sí, pero bueno, entonces la pregunta sería, ¿son bien complejas sus reglas? No, no es cierto. Son súper fáciles, Ahí sí no, 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 no no, son. no son complejas, no es cierto. Solo tenemos para, a ver, de lo que recuerdo son para letras, números y identificadores. No, letras y números nomás. Y lo demás son todos símbolos, ¿no? Sí. Sí, Sí, sí. entonces están sí, súper fáciles. Entonces no hay ni recursividad por ahí. No hay, mejor dicho, ni ambigüedad no hemos de tener por ahí. Entonces, lo que hay que poner es en esta forma, ¿no? En estas formas. Ponemos la regla, aquí ponemos, déjenme ver, déjenme bajar aquí los buenos ejemplos de ustedes mismos, de los de compiladores. ¿Dónde está? Unidad 2. Evaluación. A ver, este mini manual. No, quiero ver. ¿Dónde? No, no les pedí aquí, no les pedí anteriormente. En otro. No les pedí aquí, les pedí en una tarea que se llamaba patrón. ¿Sí? Sí, ¿dónde está patrones? A ver, acá aquí. A ver si no le bajo la nota. A ver. Entonces, ya, aquí están, ¿no? Estos son los patrones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Este va a ser nuestra parte izquierda de nuestra regla, que sería esto de aquí. ¿Sí? Esto de aquí. Después de los 4 puntos y el igual, vendría esto, ¿no? A o Z. Entonces sería esto de aquí en entero, igual. Sería esto. Y podría ser 0 o 1 o 2 o 3 o 4. El decimal, bueno, el decimal aquí estaba mal, porque no, está bien. Ahora sí ya tenemos que poner una regla que se llame decimal, ¿no? ¿Cómo está conformado un número decimal? ¿Sí? Ahora sí ya tenemos que poner una regla que diga cómo está formado un número decimal por números, en cualquier cantidad de veces un punto y un número, ¿sí? Cualquier cantidad de veces. ¿Qué más? Aquí dice suma, va a haber el símbolo más, la resta el menos, ¿sí? No hay más de 20. El identificador dice que va un separador, pero si se dan cuenta, aquí este separador está definido acá arriba, ¿no? Esta letra ya está definida acá arriba, ¿sí? Entonces, ya tenemos nosotros nuestra gramática casi completa, o bueno, casi puesta en la forma que necesitamos. De ahí, una vez que tenemos nuestra gramática, lo que nos faltaría es, una vez que tenemos en esta forma, lo único que nos faltaría es representar utilizando estos diagramas de sintaxis, que serían esto que está aquí. ¿Sí? Después de eso, programarlo y tendríamos ya nuestro analizador sintáctico. ¿Sí? Ahora, para hacer análisis sintáctico, como les dije, hay dos formas. Análisis sintáctico ascendente y descendente, que lo vamos a ver más adelante. Todos tenemos, a ver, bueno, confirmen si todos tenemos más o menos así las reglas, ¿no? Sí tenemos así las reglas. Aquí la regla y aquí el valor, ¿no? La regla y el valor. ¿Sí? ¿Sí tenemos así? Sí. Ya, listo. Sí, así la mayoría. Sí, entonces estamos bien. Entonces está ya bien adelantado el trabajo, solamente ya nos tocaría codificar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que codificar? Ahora lo que tenemos que codificar es esto que está aquí, ¿no?
por cada uno de estos que tenemos aquí, ir viendo si ya cumplen. Lo que estaban queriendo hacer ya anteriormente, ¿no? Lo que estaban queriendo hacer en el analizador léxico. Ya querían ustedes identificar si es que un número es decimal o si es entero, ¿sí? Entonces ya lo que necesitamos ir ahora es codificar eso que querían adelantarse. Pero hay dos formas de hacerlo. Entonces la primera forma es el análisis sintáctico descendente, lo vamos a ver ahora. Vamos acá abajo. Aquí por si acaso hay ejemplos. ¿Quieren verlos? Aquí tenemos un ejemplo de la gramática. De una gramática, miren, aquí está una gramática que es un programa, está compuesto por declaraciones y sentencias. Las declaraciones están compuestas por este, que es una declaración y un punto y coma elevado a la clausura positiva. Estas declaraciones están compuestas por un entero y un identificador. Estas sentencias que van aquí están compuestas por una asignación y un punto y coma. Esta asignación está compuesta por un identificador, un igual y una expresión. Esta expresión está compuesta por una expresión más otra expresión o una expresión menos otra expresión. Esta expresión también puede ser un identificador o un número, ¿sí? Y entonces, ¿cuál serían los diagramas de sintaxis de esta gramática que está aquí? Serían estos, ¿no? Estos que están aquí. Declaraciones, sentencias, son no terminales, por eso están cuadrados. La declaración, ¿sí? Y un punto y coma. Después, un entero, que es un terminal, le sigue un identificador. Después, esta asignación, le sigue un punto y coma. Después, este identificador también puede estar seguido por un igual y una expresión. Esta de aquí, una expresión, ¿sí? Puede estar con un más y una expresión, que es esta regla que está aquí, ¿no? O esta que está aquí. Entonces, miren lo fácil que es, ¿no? Nosotros tenemos ya nuestras reglas y ahora lo único que hacemos es utilizar o crear nuestros diagramas de análisis sintáctico, ¿no? Que serían aquí, diagramas de sintaxis. ¿Sí? Entonces, esto es lo que tendríamos que hacer ya como una primera parte de nuestro analizador sintáctico. Después de eso, hasta aquí tienen hasta el programa, miren, para que puedan ir fijándose. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta segunda parte del análisis sintáctico? Es establecer ya nuestras reglas en esta forma, ¿sí? En gramáticas libres del contexto, que sería esta forma que está aquí. Después, dibujar nuestros diagramas de sintaxis y finalmente programar para poder ir reconociendo. ¿Sí? Algo muy fácil para ustedes. La programación la manejan la mayoría bien. Entonces, decía que hay algunas formas de hacer el análisis de esos diagramas. Análisis sintáctico descendente y ascendente. Vamos a ocupar el análisis sintáctico descendente porque es el más fácil. Porque se parte de las raíces y llega a las hojas. El de las hojas a la raíz, bueno, es un poco complicado, pero tampoco es algo que no se pueda hacer. Pero yo les recomendaría que utilicen el análisis sintáctico descendente. Entonces, ¿qué es el análisis sintáctico descendente? Dice que consiste en ir haciendo derivaciones a la izquierda, partiendo del axioma inicial, hasta obtener la secuencia de derivaciones que reconocen a la sentencia. ¿Sí? Entonces, del axioma inicial, en este caso, por ejemplo, de esta gramática que está aquí, el axioma inicial es este, ¿no? Que es un programa, y justamente es más o menos lo que nosotros vamos a tener. Un código, ¿no? Entonces, un código está compuesto por declaraciones y por sentencias. Un programa está compuesto por declaraciones y sentencias. El axioma inicial es este, un programa. ¿Qué es lo que vamos a reconocer? Un programa. ¿Sí? Entonces, lo que ustedes que van a reconocer es un código o un programa también puede ser. Entonces, ¿cómo se hace el análisis sintáctico descendente? Dice que el análisis sintáctico descendente, decíamos que consiste en ir haciendo derivaciones a la izquierda partiendo del axioma inicial hasta obtener la secuencia de derivaciones que reconocen la sentencia, es decir, lo que nosotros le pasamos. En realidad se trata de ir aplicando un método de búsqueda en un árbol. El método es de una búsqueda en profundidad. ¿Sí se acuerdan de estos métodos de búsqueda en profundidad y en anchura? Sí, creo que les han de verdad, ¿no? Tal y como se dijo en el capítulo anterior, se va construyendo un árbol sintáctico en el que la raíz es el axioma inicial y los nodos son todas las derivaciones posibles para poder procesar una determinada sentencia. Pero podemos construir un árbol universal que englobe todas las posibles sentencias del lenguaje, o más bien de la gramática. ¿Sí?
El método de análisis sintáctico descendente intenta encontrar el árbol universal, en el árbol universal la sentencia a reconocer en cada momento. Pero es posible que esta búsqueda en profundidad se haga interminable porque haya infinitas ramas. Para evitar este inconveniente se debe establecer un criterio para determinar la búsqueda por esa rama y establecerla por otra. Entonces, si ustedes se acuerdan de los métodos de búsqueda de un árbol, ustedes para hacer un árbol en profundidad, una búsqueda en profundidad, ustedes, aparte de que podían hacerlo en profundidad, podían establecer una cierta profundidad, es decir, hasta dónde busques, ¿se acuerdan? Ponían un número hasta dónde busques y les dieron eso en inteligencia artificial también. En estructura de datos revisamos eso brevemente, pero Pero nada. Bueno, hay algoritmos igual que ustedes pueden consultar. Uno se llama el descenso de la colina, que es el de profundidad, y el de y ascenso a la colina, en cambio, es el de las hojas a la raíz. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Para buscar en profundidad, yo tengo un árbol, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo este árbol, ¿no? Este árbol que está aquí. Pues para buscar en profundidad, yo le puedo poner un límite en profundidad. Por ejemplo, el límite de la profundidad de este árbol es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esa es la profundidad de este árbol. Pero puede haber árboles que tengan una profundidad muy grande y el costo computacional en buscar en esa profundidad es muy alto. Entonces, para evitar eso, nosotros le podemos poner un límite a esa profundidad. Por ejemplo, vamos a suponer que este árbol tiene una profundidad de 10.000. Entonces, yo le limito a que mi árbol busque en profundidad por esta rama hasta, supongamos, 2.000. Si es que en los 2.000 no encontró, se vaya a la siguiente rama. Si en esa rama no encontró los 2.000, se vaya a la siguiente rama, ¿sí? Y así hasta que, si en la profundidad 2.000 no encontró una respuesta, pues me va a devolver que no es posible analizar. Ahora, eh, eso todo depende, ¿no?, de las gramáticas que tengamos. En nuestro caso, nuestra gramática va a ser pequeña. Imagínense las gramáticas que se tienen, ¿no?, para hacer un lenguaje de programación. Son muy grandes y la profundidad va a ser mucha. Entonces, el costo computacional de esas búsquedas en profundidad va a ser muy alto. En nuestro caso, no tanto porque vamos a tener unas gramáticas pequeñas. Pero entonces, la búsqueda en profundidad, como les decía, consiste en partir desde aquí e ir buscando por cada una de las ramas en la profundidad que nosotros establezcamos. Por ejemplo, en este árbol que tiene 6 de profundidad, un tamaño 6 de profundidad, voy a decir que la respuesta a la búsqueda, supongamos, hasta la profundidad 3. Entonces haría 1, 2 y 3. Y como aquí no encontró en esta rama, va a buscar en otra rama. Tampoco en otro por aquí, va a buscar en otra rama. Eso es cuando nosotros establecemos un árbol universal, es decir, que nosotros ya tenemos un árbol creado, ¿sí? Con todas las gramáticas y con todo, es decir, que esto ya lo programamos y tenemos todo nuestro árbol, o podemos irlo generando automáticamente, que se vaya generando, y nosotros le damos una profundidad. Entonces, una de las técnicas para poder nosotros hacer el análisis eh, de nuestras, eh, de nuestro análisis sintáctico es hacerlo a través de un análisis en profundidad. Otro, en cambio, es en anchura. ¿Sí? Bueno, dice, el método de análisis sintáctico ascendente intenta encontrar en el árbol universal la sentencia a reconocer en cada momento. Pero es posible que esta búsqueda en profundidad se haga interminable, porque haya ramas infinitas, como les digo. Para evitar ese inconveniente, se debe establecer un criterio para terminar la búsqueda por esa rama y establecerla por otra. Lo que les digo, puede ser un criterio la profundidad. Otro criterio puede ser la anchura, es decir, esta rama puede desplegarse más acá, más acá, más acá. Entonces, puedo decir que cada rama, la anchura sea 3. Entonces, va a buscar aquí 1, más acá 2, más acá 3. Si no lo encontró ahí, también puede cortar. Entonces, nosotros debemos establecer esa búsqueda podemos poner esos términos para hacer la búsqueda. Entonces, vamos a ver aquí un ejemplo. Si sea la gramática, la regla 1 es esta, la regla 2 es esta, 3, 4 y 5, 7 reglas. Esta gramática reconoce expresiones aritméticas y no es ambigua, dice. Vamos a construir el árbol universal. Entonces, el árbol universal parte de aquí, ¿no? De E. ¿Sí? Entonces, E se puede derivar, ¿sí?, en este 7. En 7, 7, digo, en T más E. ¿Sí?
también se puede derivar en T, ¿cierto? Ahora, más a la izquierda, esta T se puede derivar, ¿no es cierto? ¿En qué? En F menos T. Entonces, esta T se deriva en F menos T. Y te queda F menos T más esta X. Ahora, esta E de aquí sería, porque ya derivamos más a la izquierda, que sería este. ¿Sí? Esta T que está aquí, esta T que está aquí se puede derivar en F menos T, pero también se puede derivar en F, ¿no? Entonces tengo dos opciones. Esta T que está por acá se puede derivar en F menos T, ¿sí? Y en F. Vamos por más a la izquierda. Entonces, vamos por más a la izquierda, empezamos por acá, ¿no? Entonces, esta F que tengo aquí se puede derivar en IDE, ¿sí? Que está aquí, en número, que está acá, y en E, con corchete, que está acá. Esta F que está acá también se puede derivar así, y ese sería nuestro árbol universal. Entonces, es fácil cuando nosotros ya tenemos nuestro árbol universal, que está aquí, y lo único que hacemos es enviar nuestro código y empezar a buscar, ¿sí? Por este árbol. Pero miren, aquí de este árbol que tiene 7 reglas nos salió este. Ya cuando tengamos 50, 100 reglas, el árbol se va a hacer muy, muy grande. Entonces, el costo para buscar en ese árbol va a ser muy elevado. Y no vamos a tener, nuestra computadora, perdón, nuestra computadora no va a poder encontrar o no va a estar preparada para poder hacer esa búsqueda. Entonces, cuando nosotros tenemos esos árboles interminables, sí, lo que nosotros necesitamos determinar son parámetros para parar esa búsqueda, es decir, ya sea por profundidad o por anchura. Entonces dice, en el árbol solo hemos representado las derivaciones por la izquierda y los 4 primeros niveles del árbol. Serían estos, ¿sí? Porque aquí me faltaría derivar esta T, esta E, y sería derivando más acá abajo. Dice, si esta gramática fuera recursiva por la izquierda, claramente el proceso de búsqueda podría no tener fin, por lo que debe evitarse la recursión por la izquierda. Lo que habíamos dicho en un inicio, ¿no es cierto? Cuando analizábamos las gramáticas, que no deben ser recursivas por la izquierda. Entonces, el análisis sintáctico descendente consistirá en realizar la búsqueda de cada sentencia de la gramática y ver si existe en el árbol. Si existe, es que la sentencia es válida sintácticamente hablando. Si no existe, es que es inválida. ¿Sí? Es fácil este tema. Entonces, si existe ese recorrido, es válido. Y si no existe ese recorrido, no es válido. Ahora, ¿cómo hacemos esto en programación? Pues utilizando los if y los case, ¿no? Que ya utilizamos anteriormente. Bien. Sí, pero hay varias maneras de recorrer un árbol. Una de ellas es el análisis con retroceso, que consiste en recorrer el árbol de izquierda a derecha y de abajo y de arriba a abajo. De manera que para la sentencia a analizar, la componemos con cada nodo del árbol que vamos recorriendo. Y en el caso de que los terminales a la izquierda del primer no terminal no coincidan, terminaremos la búsqueda por esa rama y volveremos hacia atrás para buscar otra rama. Entonces, ¿qué dice? Dice que hay varias maneras de recorrer un árbol. Una de ellas es el análisis con retroceso, que consiste en recorrer el árbol de izquierda a derecha y de arriba a abajo. ¿Sí? De manera que para la sentencia a analizar, que la sentencia a analizar la comparamos con cada nodo del árbol, es decir, con cada uno de estos de aquí. Bien, que vamos recorriendo. En el caso de que los terminales a la izquierda del primer no terminal no coincidan, terminamos la búsqueda por esa rama. Si no coinciden con este de aquí, no terminal, con el primer no terminal, terminamos la búsqueda y continuamos con la siguiente. Entonces, si por aquí no encuentro, retrocedo a este de aquí y busco por acá. Si por aquí no encuentro, retrocedo aquí y busco acá. Si no encontré ninguno de estos, retrocedo acá. Por acá me voy por este camino. Si no encontré por aquí, perdón, busco por aquí. Si no encontré por aquí, retrocedo aquí. Si no encontré por aquí, retrocedo aquí. Si no encontré por aquí, retrocedo aquí. Y si no encontré ninguno aquí, retrocedo acá. Si no encontré aquí, retrocedo aquí. Ahora, busco aquí. Si no encuentro en este nodo, perdón, de este nodo se sigue este, ¿no? Hasta la rama. Entonces, cuando encuentro el primero no terminal, que sería este ID, y no está aquí, lo que yo busco, regreso aquí. Busco aquí, no está aquí.
Busco aquí, no está aquí, regreso aquí, después retrocedo. Entonces, puede ser que lo encuentre en este de aquí, ¿no? Supongamos que ingreso aquí, no está aquí, regreso aquí, y vengo aquí y lo encuentro. Entonces, y termina mi búsqueda. Pero si no los encuentra y ya retrocedo nuevamente a la raíz, es porque ya no lo he encontrado. Entonces, de eso está hablando aquí. Dice, hay varias maneras de recorrer un árbol. Una de ellas es el análisis con retroceso, que consiste en recorrer el árbol de izquierda a derecha y de arriba a abajo. De manera que para la sentencia analizar, la comparamos con cada nodo del árbol que vamos recorriendo. Y en el caso de que los terminales a la izquierda del primer no terminal no coincidan, terminamos la búsqueda por esa rama y volvemos hacia atrás para buscar otra rama. Si todos los terminales a la izquierda del primer no terminal coinciden, no terminal, coinciden, seguiremos hacia abajo en el árbol. Si llegamos al momento en que todos son terminales y no queda ningún no terminal en un nodo, sabremos que la gramática se reconoce la sentencia. El problema del análisis con retroceso, aparte de requerir gramáticas no recursivas por la izquierda, es su ineficiencia. Un ejemplo, dice aquí. Pongamos que queremos saber si la gramática anterior reconoce esta sentencia. X menos 65 más Z. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aplicamos la primera regla que sería esta, ¿no? La primera que sería el inicio. Entonces, que es igual a T más C. Ahora, para tener este menos, ¿qué hacemos? Aplicamos la regla 3 que teníamos aquí. Y que T es igual a F menos T. Entonces, F menos T. Sería esta parte de aquí. Ahora ya tenemos la estructura que está aquí, ¿no? Tenemos toda esta estructura ya. Tenemos aquí un no terminal, un menos, un no terminal, un más y un no terminal. Después aplicamos la regla 5 donde dice que F es igual a ID. Entonces la regla 5 dice que F es igual a un ID, un identificador, que vendría a ser, o podría ser esto, ¿no? Después la regla 3 que nos dice que, ¿qué nos va a decir la regla 3? Vamos a ver, la regla 3 dice que F es igual a F menos T. ¿Sí? F es igual, T es igual a F menos T más C. ¿Sí? Es como estamos recorriendo aquí en el arbolito que está aquí. Después, ¿qué es lo que hace? Dice que aquí aplicamos la regla 5. La regla 5 dice que F es igual a ID. ¿Sí? Y de ahí ya no podemos seguir recorriendo. Entonces aquí se falla. ¿Por qué? Porque ya no encontramos, ¿no es cierto?, nuestra estructura que teníamos. Bien. Seguimos aplicando y aquí en vez de poner F que es igual a ID, ponemos que F es igual a número. Tenemos aquí que F puede ser igual a ID, F puede ser igual a número y F puede ser igual a F. Entonces probamos con todas y en todas falla. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que aplicar la regla 4 que está aquí. Que es lo que teníamos acá arriba, ¿no? Entonces, decimos que T, sí, es esto que tenemos aquí. Y D para T es igual a F más C. Entonces aquí otra vez F es igual a ID y otra vez falla. Pero cuando F es igual a número, está bien porque ya tenemos esto que tenemos aquí. Más C. Ahora esta E la empezamos a recorrer. Entonces decimos que E puede ser igual a T más C y esta T puede ser igual a esto. Entonces aquí nuevamente va a fallar, después nuevamente va a fallar, ¿sí? Aquí otra vez va a fallar esto, ¿sí? Porque tenemos esto y va a decir esto. Lo que tenemos acá falla hasta que encontramos que ¿qué? ¿Sí? Si se dan cuenta, vamos a ir retrocediendo hasta que vamos a encontrar que F se va a convertir en ID. Entonces aquí tenemos un ID, un número y un ID. Entonces, nosotros hemos reconocido esta sentencia, o bueno, nuestro analizador sintáctico ha reconocido esta sentencia. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que nosotros tenemos que ir recorriendo por cada uno de estos no terminadas, tenemos que ir buscando por cada uno de ellos. Y después, si no encontramos, regresamos y aplicamos la siguiente regla. Y eso es algo que no es tan eficiente, ¿sí? Porque nos va a consumir mucha memoria. Entonces, nosotros vamos encontrando los no terminales y empezamos a analizar cada una de sus reglas. Pues aquí encontramos, por ejemplo,
este no terminal y este no terminal se desagrega en esto y en esto. ¿Sí? Este de aquí se desagrega en esto, en esto, en esto, en esto. Pero aquí tenemos todavía no terminales más, ¿no? Y tenemos que ir abriendo el árbol hasta encontrar nuestra gramática. Entonces, es un poco ineficiente esta gramática, esta búsqueda con retroceso. Hay otro tipo de análisis que se llaman análisis sintácticos predictivos que ya nos ayudan de una mejor manera a buscar nuestras ristras dentro de nuestro analizador sintáctico. ¿Sí? Entonces, esto es lo que vamos a ver después. Bueno, en la próxima clase vamos a ver ya cómo se hacen los analizadores. Pero ¿cuál es el trabajo que ustedes ya deben estar empezando a hacer? El primer trabajo que ustedes deben empezar a hacer es ya poner nuestra gramática en forma de gramáticas libres de contexto. ¿Sí? Ver si no es recursiva y si es que es recursiva, tendríamos que eliminar esta, perdón, si no es ambiguo, eliminar esta ambigüedad. Entonces aquí yo les estaba dando ¿sí? Un libro donde tenemos cómo eliminar la ambigüedad. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer ahora ya es empezar a crear nuestra gramática y ponerla en forma de gramática libre del contexto, que sería esto que está aquí. Después, la segunda parte es ya ponerlos en nuestros diagramas de sintaxis, que serían estos que está acá. Entonces, eso sería lo que tendríamos que hacer para la siguiente clase. Primero ponerlo en gramáticas libres del contexto, y ya la mayoría lo tiene. Y después hacer nuestros diagramas de análisis sintáctico, serían estos de aquí. ¿Sí? Entonces, lo único que nos falta a nosotros dentro de nuestras reglas es, de lo que yo estoy viendo, es tener una regla general que diga qué es lo que vamos a analizar. Por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí, ¿qué es regla? Aquí yo puedo saber cuál es una letra, un entero, un decimal. Pero, ¿qué es lo que voy a analizar? Entonces, aquí lo que voy a analizar es un código, ¿no? Más o menos como lo que se tiene aquí. Entonces, ¿qué es lo que va a analizar un programa? Un programa está compuesto por declaraciones y sentencias. Una declaración está compuesta por esto. ¿Sí? Y esta declaración puede ser un entero o un identificador. Entonces, ahora tenemos que ya plantear nuestra gramática. ¿Sí? Entonces, tenemos todavía 2 horas más. Podemos empezar ya a plantear nuestra gramática utilizando ya esta forma. Lo que nosotros vamos a utilizar es vamos a analizar es un fragmento de código o un programa. Y efectivamente un programa y podríamos tomar como referencia. Va a haber declaraciones y va a haber sentencias. Dentro de las sentencias, dentro de las declaraciones va a haber una declaración con un puntico. Siempre va a ser esto. Pues dentro de la declaración puede haber un entero, que esto ya lo tenemos, y un identificador, que también ya lo tenemos. Las sentencias pueden ser una asignación y un puntico. ¿Sí? Pero también pueden ser, ¿qué más pueden ser las sentencias? Solamente un identificador. La asignación puede ser un identificador, un símbolo igual y una expresión. Entonces, el primer trabajo que tenemos que hacer es ya crear nuestras gramáticas libres del contexto. Tomando como ejemplo, puede ser esto que está aquí, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta para lo que tenemos que adelantar. Entonces, esto tenemos todavía 2 horas para empezar a crear esto, ¿sí? Que sería el trabajo de ustedes. Y el día de mañana continuaríamos con la creación. Mañana entonces yo les revisaría en la hora que tenemos cómo vamos creando, o qué es lo que ha creado para el día de mañana terminar con esta creación de nuestra gramática que tenemos. ¿Alguna pregunta que tenga? Voy a dejar de grabar. ¿Dónde está?